sin problema. Entonces le damos la más cordial bienvenida y pues le cedemos la palabra. Gracias. Comparto pantalla. Maestro, no sé si ahí me pudiera confirmar si se logra ver, visualizar la pantalla en modo completo. Ya ve que luego batallamos ahí. Sí, visualizamos la pantalla, solo falta hacer el que se haga más grande. Sí, Está en pantalla completa, no sé si ya la logré visualizar o solamente soy yo. A su servidor todavía no se le ve en pantalla completa. Se ve como apenas cuando va a proyectar. Detengo nuevamente. Ahí, maestro. Me sigue apareciendo como apenas para proyectar, doctor. Sí, no se preocupe, ahorita lo revisamos. Siempre tenemos esa dificultad. Sí, pero no pasa nada. Me parece que ahí sí. Ahora sí, doctor. Todo bien. Gracias, gracias, muy amable. Bien, pues muy buenas tardes. Una disculpa por la demora. Aquí en la parte del sureste estamos pasando no, por una situación del muy largo clima. porque es Pues para mí es un gusto de manera muy particular poder estar esta tarde con ustedes, poder abordar y dar continuidad a este diplomado en salud mental comunitaria para profesionales de la salud. Y como bien lo mencionaba el maestro Daniel, prácticamente estamos en la recta final ya de este diplomado, donde ustedes han tenido una gama de aprendizajes, una gama de elementos que les van a permitir a ustedes de manera muy particular tener ya las nociones, reconocer la importancia de la salud mental, reconocer el papel fundamental que juegan los profesionales de la salud y de manera fehaciente la cuestión en este caso lo que vamos a revisar el día de hoy, compete de manera muy particular a los profesionales de la enfermería. Esta sesión lleva por título Salud Mental y Enfermería, aciertos y desafíos del siglo XXI. Aciertos y desafíos, dos áreas muy importantes, fundamentales en la atención de la salud mental, pero también es aquí un papel fundamental de los profesionales de enfermería. De los profesionales de enfermería, que son los que están en ese contacto día a día el individuo, con la familia, en la comunidad, de manera muy particular, atendiendo cada una de las situaciones que se presentan de manera, eh, frecuente en la comunidad, ¿no? Pero bueno, teniendo esta premisa, el objetivo de manera muy particular de esta sesión es que nosotros podamos comprender la importancia de la salud mental, reconocer también la importancia de los profesionales de enfermería, pero sobre todo aquellos aciertos y desafíos que se tienen vigentes y para un futuro inmediato, mediato o tardío de manera muy particular que permita de alguna manera identificar cuáles son esos aciertos o áreas de oportunidad que se tienen que identificarlas. Para eso, y siempre que ya he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, iniciaría con esta pregunta. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos desde la parte de la salud mental? ¿En dónde estamos desde las cuestiones de tamizaje? ¿En dónde estamos en las cuestiones de los diagnósticos, de los tratamientos de manera oportuna? Podemos y debemos de reconocer que la pandemia a partir del año 2020 cambió radicalmente la atención de la salud, retomando la salud mental como un elemento fundamental de manera muy particular y como el complemento de ese concepto de salud.
También hoy en día tenemos diferentes tecnologías, diferentes, el uso de el uso de nuevas tecnologías que nos permiten a nosotros de manera particular poder pues responder de manera muy particular a cada una de las necesidades que tenemos, pero también nos abre la puerta a posibles implicaciones, complicaciones, a nuevas formas de cómo nos podemos comunicar, pero también a nuevas enfermedades, a nuevos trastornos de manera muy particular. Entonces, las tecnologías también han venido a revolucionar. Hoy en día creo que todos tenemos un teléfono móvil, todos tenemos algún dispositivo que andamos en comunicación, no sé, el reloj inteligente de manera muy particular que nos da la pauta de estar en comunicación con las personas que nosotros queremos. También la salud mental hoy en día se vuelve un desafío importante, no solamente para la sociedad, sino también para el propio sistema de salud. ¿Y por qué del sistema de salud? Porque gran parte de las acciones, gran parte de la normatividad que me tocó colaborar con ustedes en un módulo anterior, específicamente hablábamos de esas políticas públicas que están encaminadas a poder satisfacer estas necesidades sociales, estas necesidades de la salud mental, pues resulta fundamental que algunas pues están en proceso, otras ya están mucho más consolidadas, perdón, y que van a permitir a los seres humanos poder de manera muy particular responder de una manera adecuada, pertinente ante los estímulos contextuales. También hoy en día podemos identificar que ciertos grupos eh, poblacionales, niños, mujeres, resultan mucho más vulnerables ante la presencia de los trastornos mentales. También hoy en día podemos señalar que aún sigue habiendo cuestiones de estigma, de discriminación sobre la cuestión de la salud mental y creo que gran parte de nosotros hemos convivido con personas que tienen alguna enfermedad mental y resulta muy fácil decir es que estás loco, es el término que se utiliza de manera coloquial o cuando requiere atención médica, se utiliza ese término para poder describir a la persona en el entendido de que esta palabra tiene un trasfondo mucho más profundo, es decir, que realmente pudiera tener implicaciones en la persona. Entonces, a lo largo de ustedes de este diplomado han tenido la oportunidad de poder conocer de manera fehaciente, de manera puntual, de manera precisa en dónde estamos. En dónde estamos desde la presencia de los trastornos mentales, desde el diagnóstico, el tratamiento, las diferentes terapias alternativas y, si no mal recuerdo, también abordaron un módulo que habla de manera muy particular sobre los modelos y las teorías de enfermería que dan sustento a nuestro quehacer, a nuestro cuidado de enfermería que brindamos. Eso no ha surgido de la nada, sino al contrario, conforme va evolucionando el ser humano, conforme va evolucionando la sociedad, pues se van presentando este tipo de situaciones, estos cambios que requieren un enfoque totalmente diferente, que requieren un enfoque nuevo para poder concebir de manera muy particular la salud mental. Ahora bien, como profesionales de la salud, ¿qué estamos haciendo? Y digo como profesionales de la salud, más no como personas. Como persona también sería una de las preguntas, una de las interrogantes que pudiéramos hacernos. Como profesionales de la salud, ¿qué estamos haciendo en pro de la salud mental, en pro de esa salud comunitaria, en pro de poder nosotros mantener ese equilibrio entre la esfera biológica, psicológica y social? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo que se traduzca no solamente en pensamientos ni en palabras, sino que se traduzca de manera muy particular en acciones? Y esto, cuando hablamos de las cuestiones de salud mental, resulta fundamental poder nosotros puntualizar en este tipo de cuestionamientos. Como profesionales, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es mi papel como profesional de enfermería? ¿Cuál es mi papel como médico? ¿Cuál es mi papel como psicólogo? ¿Cuál es mi papel como trabajador social?
que repercuta de manera muy particular en las cuestiones de salud mental de las personas. Realizamos tamizajes, realizamos un diagnóstico, fomentamos la salud mental, podemos realizar este tipo de acciones que permitan, pues, siempre velar por el bienestar de las personas. Y insisto, que no solamente se traduzca en palabras, sino que también se traduzca de manera puntual en hechos que repercutan de manera directa, perdón, en el estilo y la calidad de vida de las personas. Es ahí lo importante cuando hablamos específicamente de esta cuestión de la salud mental. Bien, y simplemente para recordar, porque eso también ya fue tema de debate, tema de explicación en una de las sesiones que ustedes tuvieron de manera muy particular, cuando hablamos específicamente de la salud mental. La salud mental definida como un estado de bienestar mental que nos va a permitir a nosotros como personas hacer frente a esos momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades para poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de la comunidad. Y siempre he dicho que este concepto tiene de fondo muchos elementos. Primero, los momentos de estrés de la vida. ¿Cuáles serían esos momentos de estrés que pudiéramos estar presentando? Desde la infancia, por ejemplo, podemos ver que un momento de estrés que se pudiera vivir en ese momento es cuando el niño asiste al preescolar, cuando el niño tiene que abandonar, y digo abandonar, entre comillas, el entorno familiar para poderse incorporar a otro entorno que va a ser la escuela. No sé si ustedes, a lo mejor alguno de ustedes tiene hijos, pero también se han dado cuenta que gran parte de estos niños sufren, lloran ante ese tipo de situaciones y a veces este proceso resulta muy dificultoso. Eso ya es un momento desde la vida. Pasamos a la adolescencia y el adolescente en esa búsqueda de identidad, en esa búsqueda de las cuestiones de sexualidad, en esa aceptación de los diversos cambios que se están presentando en ese momento, está viviendo una situación de estrés de manera muy particular. Ahora bien, en esta etapa crucial de la adolescencia y la juventud, también el adolescente o el joven tiene que aprender a desarrollar todas sus habilidades, esas habilidades para la vida, comunicación efectiva, las cuestiones de asertividad, las cuestiones de autoestima, de autoeficacia, que le van a permitir de manera adecuada y pertinente asumir compromisos, tomar decisiones, enfrentarse a esos retos de manera externa, pero también algo muy importante para lo cual nos han enseñado, aprender y trabajar de manera adecuada. Precisamente hoy platicaba con con los pasantes que tengo a mi cargo y les comentaba, ustedes están a un mes de terminar, ¿qué van a hacer? Y me decían automáticamente, trabajar. Sí, pero ¿qué quieres trabajar? ¿Qué estás haciendo para poder encontrar un buen trabajo? Y si ustedes preguntaran a sus estudiantes es, quiero trabajar en lo que sea, entonces defíneme qué es en lo que sea. Entonces, vean cómo este propio concepto de salud mental tiene otros elementos que van mucho más allá de una simple definición. Y todo esto siempre velando para la mejora de la comunidad, pero ante todo en la mejora individual. Para eso se fomenta la cuestión de salud mental. Para eso estamos haciendo nosotros que el joven, que la mujer, que el adulto mayor pueda desarrollar todas y cada una de esas competencias que le permiten hacer frente a cada una de las situaciones que están enfrentándose. Ahora bien, debemos de puntualizar también que la salud mental es una parte fundamental o es un elemento crucial de la propia salud. Si ustedes recordamos, es la parte biológica, psicológica y social. Entonces, la parte de salud mental juega un papel, un componente de esa cuestión de la salud de manera muy particular. También la propia salud mental nos va a permitir que cada una de las personas puedan desarrollar sus capacidades individuales y colectivas para poderse relacionar en el mundo en el que vivimos. Aprender a convivir. Es una de las reglas que tiene que tener esa cuestión de la salud mental. Aprender a escuchar,
a aprender a tomar decisiones, a aprender a asumir nuevos compromisos, a aprender a asumir esa responsabilidad que vamos asumiendo, que vamos adoptando a lo largo del tiempo. Entonces resulta fundamental poder nosotros, eh, pues, poder hablar de esas cuestiones de salud mental. Y ante todo, recordar que la salud mental es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, tiene impacto de manera individual, familiar, social, pero también de manera colectiva. Y es entonces donde la salud mental resulta una pieza fundamental de ese propio concepto de salud, porque no solamente me va a hacer sentir bien, digo emocionalmente, sino también físicamente y que va a repercutir en todas y cada una de las esferas que integran al ser humano. Y ante esto, yo la siguiente pregunta que yo les pudiera hacer, me gustaría, no sé, una o dos participaciones. La pregunta que yo les haría en este momento, ¿cómo están? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cómo están? ¿Quién me da su respuesta? La pregunta es, ¿cómo están? ¿Alguna participación? Lo pueden escribir también por el chat. La interrogante es, ¿cómo están? Y esta pregunta, que resulta ser tan fácil, también resulta ser tan compleja. ¿Y por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones cuando me preguntan cómo están, es la respuesta automática de nuestro cuerpo me dice, estoy bien, bien. Ahora si yo les preguntara, ¿qué significa estar bien? Y entonces van otros elementos detrás de esta parte. Cansada, tal vez, y es precisamente lo platicaba con mis compañeras maestras en la mañana. Les comentaba, no sé si porque es el mes, las cuestiones de que ya nos vamos a ir de vacaciones algunos, las cuestiones porque llega Navidad, aquí en Ciudad del Carmen, donde radico, está la lluvia, pero ya se siente, cada vez esto se siente un poco más pesado, me siento cansado, me siento con sueño y entonces va a haber muchos factores, es decir, del entorno, que van a poder determinar mi estado de salud. Por ejemplo, para muchos, por ejemplo, una tarde lluviosa, pues significa paz, significa tranquilidad, significa estar bien, un momento de reflexión de manera muy particular. A mí, la lluvia, o cuando está nublado, a mí me causa tristeza, me causa, no sé, me siento hasta muy sentimental. No sé si tal vez alguno de ustedes coincida conmigo en esa parte, pero dependiendo las experiencias que tengamos cada uno de ustedes, es la forma en la que vamos a ir visualizando este tipo de situaciones. Y a veces hasta la mínima situación, el mínimo contexto que podamos tener, tiene implicaciones muy amplias en nuestro estado emocional. Entonces, para que podamos tener en consideración estos aspectos de la salud mental. Ahora bien, gracias a los que colocaron su comentario en el chat, muy amables, ahora surge también la interrogante ante ante esta situación, cuando hablamos de la salud mental de manera muy particular, realizar un balance. Y esta imagen me queda perfecta, me gusta mucho porque es momento de que nosotros hagamos una reflexión. Hagamos una reflexión sobre la salud mental y la parte de los profesionales de enfermería y las partes de los profesionales de la salud. Primero, ¿qué se conoce? Hoy en día podemos hablar de que existen múltiples estudios, múltiples encuestas que nos hablan de manera muy particular sobre la prevalencia de ciertos trastornos. Podemos identificar, y creo que si no mal recuerdo y si mi memoria no me falla,
uno de los primeros temas que logramos visualizar en este diplomado es el panorama epidemiológico sobre la salud mental. Y entonces hablamos aquí que uno de los principales trastornos que afecta la ansiedad, la depresión, los grupos vulnerables, aquellos factores de riesgo, aquellos factores de protección de manera muy particular. Eso es por un lado. Hagamos un balance. Conocemos esto. Segundo, conocemos factores de riesgo y de protección ante la enfermedad, ante la presencia o la alteración de manera muy particular de la salud mental. Eh, y también resulta fundamental nosotros identificar estos factores que no solamente me van a permitir que mi salud mental sea adecuada, esté en equilibrio, sea pertinente, pero también aquellos factores de riesgo que me hacen mucho más vulnerable ante determinadas circunstancias. Eso ya está documentado. Y podemos hablar de factores individuales desde la parte de la genética, podemos hablar desde la dinámica familiar, podemos hablar desde las cuestiones sociales, podemos hablar infinidad de cuestiones que pueden fungir tanto como factores de riesgo como factores de protección. Ya llevamos dos elementos. Por un lado, conocemos la prevalencia y por el otro lado, las cuestiones de los programas, los factores, perdón, de riesgo. También algo que resulta fundamental y si no mal recuerdo, también se logró visualizar en este diplomado las cuestiones que están ligadas a los programas específicos. Hablamos de manera puntual en uno de las sesiones, si no mal recuerdo, fue una que me tocó impartir, sobre aquellas políticas públicas que están enfocadas hacia la salud mental. Hablamos de esa magnitud o de esa situación, de ese panorama que existe tanto a nivel mundial, internacional, nacional, que permiten orientar acciones hacia el fomento de la salud mental, pero también realizar tamizajes oportunos, también realizar un diagnóstico, tratamientos que permitan al individuo recuperar esa salud. Tenemos tres elementos ya, prevalencias, en este caso podríamos definirlo como la cuestión epidemiológica, esos factores y esos programas. También la literatura, este diplomado, conforme se fue desarrollando, nos puso información, nos colocaron datos que me hizo ver quiénes eran esos grupos más vulnerables, adolescentes, mujeres, adultos mayores, de manera muy particular. Ya identificamos eso desde la cuestión de la salud mental. También que está ligado a los factores de riesgo y de protección de manera muy particular, pudimos hablar sobre los determinantes sociales que se definen como todas aquellas circunstancias bajo las cuales los individuos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todas aquellas circunstancias. Entonces, ya hablamos de todos aquellos factores que pudieran intervenir de manera muy particular en las cuestiones de salud mental. También, si no mal recuerdo, una de las sesiones que ustedes tuvieron, no sé si hace 2 o 3 semanas aproximadamente, estaba enfocada a las cuestiones de los tratamientos, estaba enfocada de manera muy particular a la cuestión de las terapias alternativas. Este es algo interesante, es algo, digamos, que ha tomado mayor importancia en los últimos años, esas terapias alternativas que nos van a permitir pues mantener ese equilibrio específicamente de la salud mental. Entonces, debemos de considerar ese tipo de situaciones que pues, resultan fundamentales al momento de poder realizar este balance de la salud mental. Entonces, tenemos este panorama actual sobre lo que se conoce sobre la salud mental. Sin embargo, también resulta fundamental, y es aquí donde ya vamos aterrizando de manera particular el tema que nos compete el día de hoy, que es aquello que está ligado de manera puntual a las cuestiones de aquellos aciertos y desafíos que se tienen actualmente. Empecemos por lo que conocemos de alguna manera como aciertos. ¿Qué sí se ha hecho? Algo que ha resultado fundamental es una mayor visibilización y reducción parcial del estigma.
Mayor visibilización. Es decir, se ha invertido, claro, en cuestiones de salud mental, por supuesto, y gran parte de este recurso que se ha destinado a las cuestiones de salud mental también están enfocadas a las cuestiones de educación y promoción, a cuestiones ligadas a ese estigma, a la prevención de ese estigma, de esa discriminación, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional que nos permiten visualizar, por un lado, la importancia de abordar la salud mental, pero por el otro lado también poder ir erradicando esos mitos, esas creencias que existen sobre la salud mental. Entonces, esto sí se ha hecho, existe, se ha documentado también, y por lo tanto, también ya de manera muy particular en gran parte de los estados de la República Mexicana se ha enfatizado en programas de sensibilización, programas específicos dirigidos a un grupo poblacional de manera muy particular que nos permite a nosotros sensibilizarnos en las cuestiones de salud mental. También las personas buscan más atención profesional. Hoy en día, ya gran parte de las personas dicen, así como vamos al psicólogo, así como vamos a algún médico cuando nos tenemos algún malestar, pues también ahora, cuando nos sentimos estresados, agobiados, pues también acudimos con el psicólogo para poder tener una claridad en nuestras ideas, en nuestros pensamientos. Y también hoy en día podemos hablar que existe una mayor eh, educación dirigida a la cuestión del autocuidado emocional, y lo cual ha permitido de manera muy particular eh, que las personas puedan estar bien con su medio, estar bien con su entorno, poder responder a cada una de las necesidades que se tienen de manera muy particular en ese momento. Eso es un acierto, mayor visibilización y reducción parcial del estigma. Otro acierto que también se ha tenido de manera muy particular es la atención de un enfoque comunitario. Es decir, que gran parte de las atenciones hoy se pueden brindar en el hogar. Y si nosotros recordamos, analizamos y reflexionamos sobre estas cuestiones que se han hecho, cómo se daban los primeros tratamientos sobre la salud mental, pues podemos observar que no eran nada adecuados, no eran pertinentes, y por lo tanto iban en contra de manera muy particular de los derechos humanos, de la dignidad de la persona. Entonces ahora el enfoque ha cambiado, el enfoque es mucho más comunitario, en el hogar, lo cual ha permitido que las personas puedan tener una rehabilitación psicosocial, no solamente desde la parte psicológica, sino también en el entorno donde la persona está inmersa. Y es aquí donde la familia va a jugar un papel fundamental para que la persona pueda recuperar su salud mental. También servicios de apoyo comunitario, encontramos los centros de día, los grupos de apoyo, las cuestiones de psicoeducación que han permitido ese enfoque comunitario pueda trascender, pueda tener un impacto de manera positiva en el estilo y la calidad de vida de las personas. Y por lo tanto, todo este conjunto, este bagaje de acciones, pues nos permiten una reducción de manera muy particular en las hospitalizaciones innecesarias, en aquellos elementos que resultan eh, aquellas acciones que resultan innecesarias y que no van a tener un beneficio de manera positiva en la salud de la persona. Entonces, el enfoque comunitario de la salud mental es uno de los aciertos que se tiene actualmente. Ya nos centramos de manera muy particular en las cuestiones de una mayor visibilización, un enfoque comunitario, y ahora también tenemos hoy en día los avances tecnológicos. Este es un acierto de manera muy particular en las cuestiones de salud mental, para poder dar un seguimiento, para poder realizar entrevistas. Hoy podemos hablar de la telepsiquiatría, de la telepsicología, y que esto se dio a raíz de manera muy particular por la pandemia de COVID-19. Y entonces, estas herramientas permiten
una mayor cobertura y por lo tanto reducen las brechas geográficas que se pudieran existir. Hoy podemos hablar de que existen apps de manera muy particular de gestión emocional, de dotar a los jóvenes de herramientas o de habilidades para la vida que le permitan hacer frente a todas y cada una de las circunstancias que se pudieran seguir o que se pudieran tener en ese momento, ¿no? Terapias guiadas a través de plataforma. Hoy en día podemos hacer ese tipo de circunstancias. El monitoreo del estado del ánimo. Entonces, vean cómo los avances tecnológicos van a jugar un papel fundamental en el abordaje de la salud mental. Ya tenemos elementos. Esto ha sido un acierto de manera muy particular. La incorporación de la tecnología para poder brindar la cuestión de salud mental. Hace unos días leía un artículo que hablaba sobre estas apps de gestión emocional o estas apps de que era una app que había sido diseñada que identificaba de manera muy particular a través de la frecuencia cardíaca, de estas cuestiones de la respiración, pues cómo era el estado de ánimo de personas que ya habían recibido tratamiento por un tiempo, tratamiento farmacológico, y los incitaba, así como a veces nos aparece en nuestro reloj, también era un brazalete que se colocaba nuestro reloj, que hay que caminar, ya es momento de levantarse. Ese tipo de situaciones o ese tipo de acciones pueden de alguna manera ayudar a que las personas puedan mantener sus cuestiones de salud mental. Conforme vayan avanzando y se van validando su efectividad, pues resulta fundamental poderlas incorporar a esta parte de la cuestión de la salud mental. Otro elemento este otro elemento que ha sido un acierto de manera muy particular es lo que yo les mencionaba en una de las diapositivas, de las primeras diapositivas que acababa de presentar, es la incorporación de la salud mental como un elemento, como un componente de la salud integral de los seres humanos. Y por lo tanto, no sé si ustedes recuerdan cuando se empieza a hablar de educación y promoción para la salud, la Declaración de Alma-Ata, donde se plantean ese tipo de herramientas, de elementos, de fundamentos, específicamente de donde se da mayor realza a las cuestiones de salud mental. Y es aquí donde se establece también un lema, tal vez muy conocido: no existe salud sin salud mental. ¿Por qué? Porque dentro del propio concepto de salud está implícito, está incluido la cuestión de salud mental. Y por lo tanto, este reconocimiento integral de la salud mental ha permitido que la salud mental sea incorporada en el primer nivel de atención a la salud. Tenemos mucho trabajo y esto lo comentaba con algunos estudiantes. Tal vez a muchos no les gusta la cuestión de la salud comunitaria, del primer nivel de atención a la salud, pero considero desde la experiencia que es uno de las áreas, es uno de los elementos, es uno de los niveles mucho más ricos que puedes trabajar directamente con la comunidad, que puedes trascender, que puedes tener un impacto positivo, que puedes realizar cambios en la forma de ser y de hacer y de pensar de las personas. Pero también esta acción que realizamos los profesionales de enfermería y de la salud en el primer nivel de atención requiere una capacitación interprofesional. Primero, una capacitación individual, pero también la colaboración a través de un equipo multidisciplinario. De nada me sirve que yo me esté capacitando si no lo aplico, no trabajo de manera colaborativa. Pero algo que urge de manera impresionante es el desarrollo de políticas públicas que realmente tengan un impacto positivo en la identificación de esos factores de riesgo, esos factores de protección que ya están identificados, pero ahora hay que incorporarlos en esas políticas públicas, en esos programas específicos que puedan ayudar a mitigar esos problemas de salud mental. Entonces, ya tenemos un panorama. Estos han sido aciertos que se tienen de manera muy particular. La profesionalización del personal de salud, claro, surgen hoy en día profesionales
que están encaminados a poder atender los diferentes problemas de salud mental que se pudieran presentar. Enfermería, desde la parte de la psicología, desde la parte de la medicina, han ampliado sus competencias. Por ejemplo, la parte de psicología, no cabe duda, un psicólogo clínico o un psicólogo ocupacional que puede identificar, porque cuando hablamos de salud mental no solamente me estoy enfocando a algo individual, sino también a la forma en la que me desarrollo con los demás, mi grupo cercano, esas relaciones que puedo tener. Y por lo tanto surgen hoy en día las especialidades en salud mental. Hoy a nivel nacional, si no mal recuerdo, solamente una institución ofrece la especialidad en salud mental de manera muy particular, pero también el Instituto Nacional de Psiquiatría también oferta cursos de capacitación continua que van enfocados a las cuestiones de salud mental. Tenemos que conocer también terapias breves, la intervención en crisis, el acompañamiento psicosocial, que si bien son competencias que desarrollan un poco más la parte de psicología, la parte de medicina, pero enfermería también tiene que estar incluido en ese tipo de competencias, porque a veces tiene que desarrollar esas competencias que le va a permitir pues atender con un abordaje mucho más integral, mucho más holístico a la persona ante una situación, porque manejamos, si me duele algo, podemos hacer algo, llega la persona, la atendemos, pero también recordemos que la salud mental va a jugar un papel fundamental de manera precisa en las cuestiones de salud, eh, de salud mental. Entonces, recordemos estos elementos. Ahora bien, cuando hablamos de esta capacitación, cuando hablamos del desarrollo de estas competencias, detrás de ello también va esta incorporación de perspectiva de género, la diversidad, la discapacidad, los derechos humanos que también tienen que ser incluidos desde la perspectiva de la salud mental y por cada uno de los profesionales. Y esto no resultaría, no es un comercial, pero los invito a tomar cursos que vayan enfocados hacia los derechos humanos. Hay la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene cursos de manera gratuita con muy buen material que nos permiten a nosotros enfocar ese tipo de acciones dirigidas directamente a la comunidad, de poder nosotros conocer cómo puede ser aterrizada esta cuestión de la salud mental. Entonces, pues creo que por esta parte sí se ha hecho avances que podamos hacer y que pues también representa un compromiso personal y profesional. Hablamos también de manera general de estos aciertos que se tienen sobre la salud mental. Esos aciertos, si ustedes lo lograron visualizar, enfocados de manera muy particular a la cuestión de la de que la salud mental ya forme parte de una de las prioridades de la atención primaria, que se haga uso de la tecnología, el abordaje, todo ese tipo de situaciones. Pero también por el otro lado, quedan cuáles son esos principales desafíos que pudieran tener los profesionales de la salud. Y es aquí donde ya vamos a ir disipando ese tipo de situaciones. Primero, uno de los grandes desafíos que tenemos actualmente es que existe una carga enorme de las enfermedades de salud mental ligadas de manera muy particular o que emanaron de la pandemia por COVID-19. Ya estamos hablando aproximadamente de cuando se inició 2020, han pasado 4 años, 4 o 5 años de todas esas repercusiones que se tuvieron. Y entonces hablamos de cuestiones de salud, hablamos de un aumento de ansiedad, de depresión, de estrés crónico. Hoy en día también pudiéramos hablar que existe las cuestiones de duelos no resueltos de manera muy particular, personas que no pudieron despedirse de sus familiares en ese momento, siguen viviendo ese proceso de duelo y es algo que también
se tiene que abordar, se tiene que resolver, se tienen que buscar las alternativas que permitan que la persona pueda estar bien. También hablamos hoy de la presencia de algo del trastorno de estrés por estrés postraumático en el personal de salud, aquellos que atendieron de manera muy particular a la población, a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, donde visualizaban todo ese contexto, estuvieron al frente, estuvieron en contacto cada uno de las personas de ese tipo de situaciones, ¿no? Que se vivieron en ese momento. También el incremento de intentos y riesgos de suicidio. Algo está pasando también, no se están desarrollando las habilidades para la vida, no se están, las personas no saben tomar decisiones. Hay personas que nos cuesta o les cuesta tomar decisiones de manera muy particular. Eso también, pues, está ligado a ese tipo de situaciones. Entonces, uno de los desafíos enormes es que existe un incremento de los problemas de salud mental derivados en función de la pandemia por COVID-19. Otro de los desafíos también que tenemos de manera precisa, que a pesar de que se han hecho muchos avances, claro, existen grandes brechas entre demanda y disponibilidad de servicios. Y aquí yo les pondría de manera muy particular, ¿cuántos psicólogos, cuántos psiquiatras hay en unidades de atención? En este caso hablemos de primer nivel, de segundo nivel de atención a la salud. A veces el psiquiatra, el único psiquiatra que está es el que atiende, no sé, 4 o 8 consultas por día, y esto dificulta de manera muy particular las diversas circunstancias. Entonces, la disponibilidad no solamente de profesionales capacitados, especializados en esta parte, sino también las cuestiones de infraestructura limitan la atención que se puede brindar. Por ahí alguien tiene un micrófono abierto, no sé si me puede ayudar a cerrarlo. Gracias, para que podamos continuar. Bien, entonces, en muchos países, incluido México, pues también falta la cuestión de los profesionales enfocados específicamente a la cuestión de la salud mental. Y algo que también no podemos dejar de vista o dejar pasar es la cuestión de la sobrecarga laboral en las personas de salud mental. Maestro Daniel, no sé si me puede apoyar. Hay un micrófono abierto y no lo puedo cerrar. Gracias. Bien, entonces, todo este tipo de situaciones, imagínense, si somos profesionales de enfermería, pues también nos van a sobrecargar sobre ese tipo de situaciones, sobre si somos profesionales expertos en la cuestión de salud mental, pues también puede existir una sobrecarga. Entonces, eso es un desafío. El otro desafío que tenemos actualmente y que resulta ser un punto de interés es las cuestiones de la persistencia del estigma y la discriminación. A pesar de que se han hecho acciones, y lo vimos en una de las láminas anteriores, se ha incentivado, se han hecho campañas de sensibilización, existen todavía presencia del estigma y la discriminación relacionada con la cuestión de la salud mental. Muchas personas siguen evitando buscar ayuda, a pesar de que se sientan agobiadas, se sientan estresadas, a veces sus pensamientos no tienen claridad, ese tipo de situaciones, dicen yo no lo necesito, para que yo no estoy loco, para que me digan que estoy mal. No, entonces sigue habiendo esas cuestiones, esas ideas erróneas sobre la salud mental. Entonces existen esos elementos. Continúa la discriminación hacia las personas con trastornos graves. Claro, principalmente en comunidades donde a veces este abordaje de la salud mental no se ha dado de una manera adecuada y pertinente. Y también hoy en día la salud mental sigue siendo un tabú en algunas comunidades. Hablar que yo tengo depresión, hablar que yo tengo de alguna manera ansiedad, pues resulta a veces pues que ya no lo tomen en cuenta, a veces que las cuestiones
cuando tú expresas realmente lo que estás pensando, pues esto resulta a veces incómodo y también te pueden, las personas que te rodean lo pueden ver como algo normal. La atención de la salud mental, y esto va más enfocado de manera muy puntual a nosotros como profesionales de la salud, la falta de cumplimiento pleno de los estándares, que la persona que padezca, tenga la presencia de un trastorno mental, reciba un trato digno, que también en la medida de lo posible esta persona pueda tener de manera muy particular esta cuestión del consentimiento informado, eh, que pueda tomar las decisiones sobre su propia salud. Y también algo muy importante, la eliminación de prácticas coercitivas, de que podamos ver a la persona que padece alguna enfermedad mental como algo, como que no puede tomar decisiones sobre su propia salud, que no es una persona como tal, porque no está bien en esta cuestión de la salud mental. No, al contrario, también es una persona, tiene que tomar, en la medida de lo posible, tomar decisiones sobre su propia salud. Y también la escasa supervisión de instituciones psiquiátricas tradicionales. Hoy en día, los hospitales psiquiátricos también han pasado ya por un proceso de evolución, de cambios, de nuevas medidas que han permitido de manera muy particular que estos lugares realmente puedan ayudar a la cuestión de la salud, a la recuperación de la salud mental, y no que al contrario puedan ser un elemento que pueda empeorar las condiciones de salud mental de las personas. Entonces, es algo que se tiene que considerar desde un momento. Eso representa un reto de manera muy particular. Otro de los desafíos que tenemos presentes y que resulta una pieza clave, una pieza fundamental, enfermería por sí solo no puede realizar acciones de manera aislada en comparación con los demás profesionales de la salud, sino también tiene que incorporar en ese trabajo a los profesionales de psicología, de medicina, de enfermería, de trabajo social, donde se conjunten acciones, se conjunten saberes, se conjunten todos y cada uno de los elementos desde nuestro campo de acción, desde cada una de las vertientes que podemos tener nosotros, pues esta cuestión de unificar, de poder nosotros plantear modelos integrales que respondan a la salud mental. Porque a veces medicina hace una cosa, psicología hace otra, enfermería hace otra, y están las acciones totalmente aisladas. Sino ahora es el momento de que podamos nosotros de manera puntual, precisa y concisa poder articular todo este trabajo, poder encaminar todo este conjunto de acciones que permitan a las personas, pues, satisfacer esas necesidades, que permitan a la persona que tiene alguna enfermedad mental poder recuperarse a la brevedad posible. También cuando hablamos de situaciones que pudieran estar inmersas, podemos abordar de manera muy particular la identificación de grupos vulnerables de manera muy particular, que permitan, pues, las afectaciones de salud mentales pueden estar mucho más presentes en ciertas comunidades rurales, en poblaciones indígenas, en personas donde los recursos económicos resultan ser bajos, los grupos migrantes, las personas mayores, pues se ven más afectadas ante este tipo de situaciones. Entonces, la identificación de este tipo de factores, pues pueden de alguna manera reorientar las acciones hacia un conjunto de elementos que puedan de alguna manera satisfacer esas necesidades en salud mental que requieren estos grupos y que tienen que atenderse de manera muy puntual. Y entonces esto incluye costos, incluye distancias, la falta de unidades de atención, la escasa educación sobre salud mental. Entonces, si bien reconozco y se lo mencioné en una de las láminas anteriores, se ha hecho mucho, se ha hecho bastantes aportaciones sobre la salud mental, pero ahora falta avanzar al siguiente nivel. Realmente, porque fuimos aprendiendo sobre la marcha,
O sea, sí formaba parte de la salud mental como un componente esencial de la salud, del sistema de salud también, pero no tenía esa importancia como surgió a partir de la pandemia por COVID-19. También, así como las tecnologías pueden ser un aliado y un acierto de manera muy particular, podemos hablar de la telepsicología, de la telepsiquiatría. Hoy también ese tipo de tecnologías, estos nuevos contextos, pueden dar pauta de manera muy particular a la aparición de nuevas enfermedades. Y la cuestión de la hiperconectividad digital, las cuestiones del ciberacoso, la fatiga informativa, a veces resulta que ya no necesitamos ir al médico, a veces resulta bien fácil que a veces nuestros pacientes ya se ponen a leer, a veces ya saben lo que tú les tienen, ¿no? Pero a veces requerimos que alguien nos oriente porque entonces tenemos mucha información y a veces no sabemos ni qué nos pudiera estar pasando. También esas cuestiones de las cuestiones de la crisis climática y la ansiedad climática, donde se pueden presentar en ciertas temporadas del año, por ejemplo, la presencia o el incremento de ciertos trastornos mentales. Estamos hablando ahorita, por ejemplo, en diciembre, muchas personas, por ejemplo, hablamos que pueden tener se puede incrementar, por ejemplo, los episodios de ansiedad, de depresión, podemos hablar hasta los intentos de suicidio que suelen incrementarse en estas temporadas. Entonces, porque hay un momento, hay una situación del tiempo que pudiera influir de manera muy particular en estos elementos. Entonces, eso es algo que también tiene que abordarse, la cuestión de la tecnología, cómo está afectando directamente la salud mental. Y esto me queda perfectamente claro que es la piedra angular, algún elemento fundamental que tiene que ser atendido a la brevedad posible, es la cuestión de recursos financieros. Recordemos, y eso sí yo se los mencioné en una de las láminas que presenté hace unas semanas, que el 2% del presupuesto de salud se destina específicamente a la salud mental. Y de ese 2%, si lo traducimos en una escala al 100%, estamos hablando que el 60% se destina específicamente a la cuestión de los hospitales psiquiátricos. Y solo el 40% se enfoca a la cuestión de la prevención y la rehabilitación, elemento que debería ser una pieza fundamental, algo que se tendría que incrementar y por lo tanto, hoy en día ese es un desafío. ¿Por qué? Porque la prevención y la rehabilitación sigue siendo limitada, aunado al recurso físico, al recurso humano, al recurso financiero de manera muy particular. Ahora bien, otro elemento que también es un desafío es el sistema educativo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el sistema educativo? El niño, el primer contacto que tiene es con la escuela, donde se establecen esos lazos de convivencia, esas relaciones afectivas. Y entonces, si lo trasladamos al contexto universitario, los jóvenes, pues aquí también presentan esas situaciones que pudieran ocasionar de alguna manera la presencia de algunos trastornos mentales y por lo tanto la escuela también va a jugar un papel fundamental en la cuestión de la salud mental. Y también, ¿para qué? Para evitar las autolesiones, cuestiones de, si bien se puede presentar bullying, también desarrollar estrategias de manera digital. Hoy podemos hablar del bullying digital también, que suele ser muy frecuente entre los adolescentes y por lo tanto, los sistemas educativos pues también pueden presentar dificultades para responder de manera adecuada. ¿Y por qué de manera adecuada? Dado que no están familiarizados, tienen escasa información sobre el tema, tienen ese tipo de situaciones que pudiera estar limitando ese tipo, su actuar en la atención de los niños. Y recordemos que gran parte del tiempo el niño lo pasa en la escuela. Ahora bien, esos aciertos y esos desafíos que acabamos de mencionar estaban enfocados de manera puntual y precisa a las cuestiones de los profesionales de la salud. Pero
El tema del día de hoy es salud mental y enfermería, las cuestiones salud mental y enfermería, aciertos y desafíos en el siglo XXI. Y ahora, ¿cuáles son estas necesidades del personal de enfermería en cuestiones de salud mental? Pues bueno, analicemos de manera muy particular. Recordemos, y con esto me gustaría iniciar el papel fundamental de enfermería. Recordemos que enfermería brinda atención directa y continua al paciente. Está ahí todo momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días, en diferentes turnos, diferente personal, pero está ahí en contacto con el paciente. El personal de enfermería representa un puente de comunicación entre el paciente y el equipo de salud. La enfermera es la que conoce, o el enfermero es el que conoce las necesidades del paciente, y cuando llega el médico, trabajador social, y que requiere alguna información, la enfermera es la que conoce. También la prevención y la promoción de la salud, bajo quien cae la responsabilidad del personal de enfermería. Y por lo tanto, si ustedes recuerdan en una de las láminas, hablamos de seguridad y la calidad de la atención. ¿Quién está ahí? Enfermería. Y también, ¿quién brinda apoyo emocional y humano? Enfermería. Por estas y por más razones, enfermería es quien eh, juega un papel importante en el otorgamiento de cuidados. Y entonces, por eso enfermería tiene que saber por cuestiones de salud mental. ¿Qué requiere enfermería? ¿Y cuáles son los desafíos de manera muy particular para enfermería? Primero, requiere profesionales de alguna manera especializados en enfermería psiquiátrica, en enfermería en salud mental. Existe un número o un déficit de manera muy particular sobre ese tipo de esta especialidad. Las plantillas, y hablando de los recursos humanos, son insuficientes para cubrir los servicios hospitalarios, comunitarios y de atención. ¿Por qué? Porque no existen o existen muy pocas especialistas en salud mental o en psiquiatría. ¿Y qué va a generar? Bien, si yo soy especialista, ¿qué me va a generar también? Pues eres el único especialista y ahora todos los pacientes de salud mental van contigo. Lo que va a ocasionar es una sobrecarga que me puede llevar a un burnout, y por lo tanto esto pudiera repercutir de manera muy particular en la calidad asistencial, que puede ser variable, cómo me desempeño como profesional. Y entonces es aquí donde ese tipo de elementos va a jugar un papel fundamental al momento de que nosotros analicemos eh, la especialización, ¿no? Sobre estos elementos que resultan fundamental para poder nosotros hacer aportaciones significativas a la salud mental. Ese es uno de los retos para enfermería, la especialización. Otro elemento, la investigación en enfermería psiquiátrica. Ya lo revisamos en una de las láminas, conocemos el panorama epidemiológico, conocemos los factores de riesgo, los factores de protección, conocemos los programas. Ahora, ¿qué corresponde? Hablar específicamente de intervenciones propias de enfermería. Que enfermería diseñe sus propias intervenciones que le permita atender cada una de las necesidades. Probar modelos de cuidado comunitario. Hablamos específicamente de la atención comunitaria que se puede brindar. Ahora resulta que esos modelos se tienen que trasladar, se tienen que documentar y se tienen que evidenciar. Y por lo tanto, hablamos que tiene que haber un impacto en los programas psicoeducativos. También, enfermería en el primer nivel, y vamos más allá, la importancia del personal de enfermería en el primer nivel, que tiene una falta de capacitación específica en esta parte. La cuestión de alta demanda y poco tiempo para la consulta, la falta de herramientas para la detección temprana. No digo que no lo hagan, sí lo hacen, pero no con el debido tiempo que se pudiera requerir para poder brindar un abordaje adecuado y pertinente de esta persona. ¿Qué se requiere? Triage de salud mental. Existen diferentes test que pueden darnos la pauta o identificar sintomatología y que nos pueda brindar información necesaria para tomar decisiones en cuestiones de salud mental.
también la consejería breve, también los primeros auxilios psicológicos, y es entonces donde se conjugan un conjunto de elementos que están ligados, que nos van a permitir a nosotros que el profesional de enfermería pueda responder a todas y cada una de esas necesidades. También la humanización del cuidado en los contextos de alta demanda. Y utilizo esta palabra de humanización porque a veces olvidamos como enfermeros cuál es el elemento central de lo que estamos haciendo. Y entonces tenemos que recordar cuáles son nuestros cimientos, cuáles son estas bases que van a permitir a mí brindar un cuidado integral, un cuidado holístico, un cuidado fundamentado, la escucha activa, el acompañamiento emocional, la individualización del cuidado. Recordemos que de que cada individuo tiene ciertas particularidades, tiene ciertos elementos que lo hacen ser único, que lo hacen ser de manera importante y lo hacen ser eh, diferente a los demás. Entonces, eso también son elementos que no podemos perder de vista y que van a resultar una pieza fundamental. ¿Cuáles son estos roles del empoderamiento del enfermero? ¿Qué tenemos? Primero, estos desafíos muy puntuales sería reafirmar las habilidades clínicas avanzadas. Y esto está ligado a la cuestión de la especialización, que nos formemos en las cuestiones de salud mental. Participar también de manera puntual y precisa en políticas públicas, que nos permitan a nosotros esas políticas públicas tomar decisiones. Liderar programas o proyectos, que no solamente los diseñemos, sino que también los ejecutemos y los evaluemos. Administración en enfermería, ahí está, en los proyectos. Y por lo tanto, políticas públicas que realmente los programas puedan tener un impacto y que nazcan de las necesidades de la población, ¿sí? Que permitan estos tener un impacto positivo de manera muy particular hasta esta parte. Y pues bueno, para poder terminar esta sesión, pues ligada a la cuestión de la salud mental, más que darles una clase teórica, es más que nada analizar una reflexión sobre la cuestión de la salud mental, estos aciertos, estos desafíos que se tienen actualmente. Si bien podemos reconocer que se han hecho avances importantes, desde el reconocimiento de la salud mental como un componente importante de la salud, la incorporación de la propia tecnología, el enfoque comunitario también que se puede tener. Sin embargo, sigue habiendo desafíos y esos desafíos están encaminados a esos aspectos estructurales, económicos y sociales que se pueden tener. Falta mucho que trabajar, bastante, pero creo que asumiendo ese rol, ese compromiso que tenemos como personal de enfermería, podemos jugar, vamos a jugar un papel fundamental, pero también vamos a tener impacto positivo en la calidad de las personas. Debemos de recordar que enfermería es quien está en contacto con el paciente, es el que conoce, es el que tiene que brindar una atención integral, humanizada y con perspectiva de derechos humanos. Pues bueno, aquí algunas referencias bajo las cuales se sustentaron el presente tema y pues bueno, no me queda más que agradecer una postal de aquí de Ciudad del Carmen, Campeche. Y pues bueno, que disfruten, que pasen felices fiestas y pues bueno, quedo abierto a cualquier comentario, cualquier pregunta que pudieran tener sobre esta parte. ¿Algún comentario, algo que quieran expresar, algo que tal vez quieran profundizar sin ningún problema, ¿eh? Pueden abrir su micrófono. Cuestiones de comunicación, parte fundamental de la salud, de la salud mental. Gracias, Berenice. Creo que tenemos retos enormes, ¿eh? De manera muy particular. Creo que cuando hablamos de salud mental todavía sigue habiendo situaciones que pueden incomodar,
que pueden ser hasta difícil de abordar, pero creo que jugamos un papel muy importante como sistema de salud, de estar nosotros en ese contacto con el paciente y que tenemos que tener, de poder identificar todas y cada una de esas circunstancias para poder realizar un abordaje integral. ¿Algún otro comentario? Claro, Olivia, lamentablemente los recursos humanos son insuficientes, por supuesto. De eso estoy totalmente de acuerdo en esta parte. Falta mucho que formarnos en la salud mental. Yo creo que si volvería a estudiar, me gustaría especializarme en las cuestiones de salud mental. Yo el posgrado que tengo está enfocado de manera puntual en salud. Tengo un doctorado en salud mental, lo cual me ha permitido tener una visión totalmente diferente. Entonces, pues sí, tengo todavía la espinita de poder estudiar la especialidad en psiquiatría. Entonces, sí me gustaría. Estuve a punto de estudiarla. Sin embargo, dadas las circunstancias, no lo pude hacer. Lo tenía contemplado realizar en Brasil, una especialidad en enfermería psiquiátrica. Y pues bueno, creo que nunca es tarde. En algún momento espero retomarlo también. Adelante, Patricia. Sí, muchas gracias. Pues realmente el tema es muy interesante y complementa a lo que se ha abordado en otras sesiones. La inquietud que me surge es, bien usted ha hablado del paciente, esa salud mental y demás, pero nosotros que estamos parte de la docencia, que trabajamos con universitarios, creo que la situación todavía es un poquito más compleja y con mayor reto. Mayor reto porque nos implica seguirnos actualizando, nos implica seguir abordando este tipo de talleres y compartir experiencias, pero creo que lo más importante es precisamente darnos esa oportunidad de lo que hemos venido aprendiendo a través del nivel de atención primaria, a nivel preventivo, para poder ser esa escucha del que usted hablaba hace un momento. Nuestros alumnos, nuestros estudiantes requieren eso, tener a alguien al lado con quien puedan escuchar. Quizás en muchas ocasiones los tratamos de orientar, sin embargo, esa actualización que nosotros debemos de tener es fundamental. Le agradezco mucho que comparta esto y pues a lo mejor esos tips, ¿no? Esos pequeños tips para trabajo con estudiantes a nivel escolar. Gracias. Sí, no, gracias a usted. Yo de manera muy particular, cuando también imparto a nivel superior, yo siempre el reto que tengo y imparto la materia de salud mental y psiquiatría, yo siempre les digo, antes de que puedan atender al paciente que requiere la atención en salud mental y psiquiatría, requiero que ustedes sepan, que ustedes reconozcan. Y también siempre he dicho que nos enseñen a veces cómo tenemos que manejar las cuestiones de duelo en la persona, cómo orientarla. Pero creo que nunca nos enseñan también como profesionales, y hablo como profesionales, a manejar ese tipo de situaciones. Si a esto le sumamos que el joven universitario está transitando por un conjunto de cambios, de cuestiones económicas, dinámica familiar, el cambio del nivel bachillerato a nivel universitario resulta totalmente diferente. Y creo que a veces escuchar a nuestros estudiantes resulta fundamental. Yo ahorita estoy en cierre del semestre, escuchar a 150 alumnos, cada uno es una historia totalmente diferente, problemáticas diferentes, unos más independientes que otros, pero creo que resulta fundamental sí dedicar un tiempo para poder escuchar a nuestros estudiantes, poder ponernos también en su lugar, pero también resulta fundamental marcar una línea de respeto que tiene que existir entre ambas personas. Pero creo que desde la parte del sistema educativo se tiene que trabajar mucho en cuestiones de salud mental. Gracias, maestra, por su comentario. ¿Alguien más? Bien, pues maestro Daniel, si no existieran preguntas, pues con eso daría por concluida la sesión. Pues agradecer Muchas de gracias. antemano sus comentarios y su escucha en este momento.
Muchas gracias, doctor, y pues agradecemos su tiempo y dedicación puesto el día de hoy y cualquier cosa, pues quedamos al pendiente. Lo invitamos a nuestra última sesión que se va a llevar a cabo el próximo martes. De acuerdo, muchas gracias, maestro. Y pues bueno, que tengan excelente tarde y felices fiestas para todos. Estamos en comunicación. Cualquier cosa que requieran, Gracias, estoy para igualmente, apoyarles. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.